Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta fantástica serie y ahora vamos a continuar. En fin, compañeros, el día de hoy vamos a comprender todo lo necesario de las alteraciones menstruales, un tema muy importante en ginecología. Si alguien necesita esta presentación, les dejaré un link para que puedan descargarla. Muy bien, entonces demos comienzo a ello. Las alteraciones menstruales. ¿Qué es una alteración? Una alteración es un cambio en las características, una perturbación. ¿En qué va a ser esto? En el ciclo menstrual. Después de todo, por eso hicimos alteraciones menstruales. Una perturbación del ciclo menstrual. ¿Un ciclo menstrual qué es entonces? El ciclo menstrual es un proceso que experimenta la mujer cada mes, en donde uno de los ovarios libera un óvulo en un proceso llamado ovulación, lo cual a esto conllevará al embarazo. Es con la finalidad de que llegue el embarazo. Se dividirá en 4 fases muy importantes: en la fase menstrual, en la fase folicular, en la fase ovulatoria y en la fase lútea. Tenemos que en la fase menstrual se tiene una duración de 3 a 5 días. En cuanto a la fase folicular, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre un aumento en los niveles de la hormona folículo estimulante, también abreviada como FSH. En cuanto a la fase ovulatoria, hay un aumento de la hormona luteinizante y estrógenos. También hay un aumento de la progesterona. Y por otro lado tenemos la fase lútea, en donde continúa este aumento de la progesterona y el cuerpo se está preparando para una nueva regla. Estos son antecedentes muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en el ciclo menstrual. Por lo que entonces el término eumenorrea nos referiremos a un ciclo menstrual normal. ¿Por qué? Porque ocurre en una frecuencia normal, en una cantidad normal y en una duración normal. Primero debemos de conocer lo normal y después lo anormal. Ahora hablaremos sobre la definición. Esta nos querrá decir que engloban una serie de procesos en el ciclo menstrual, por ejemplo, el sangrado uterino abundante o el sangrado uterino infrecuente. Se puede dividir en 3 importantes alteraciones, que puede ser en frecuencia, en cantidad y en duración. Si es principalmente en frecuencia, será opsomenorrea, prohimenorrea y amenorrea. Si es en cantidad, será hipermenorrea o hipomenorrea. Si es en duración, será polimenorrea y oligomenorrea. Más adelante explicaremos cada uno de estos conceptos. Prohimenorrea es la cantidad de ciclos menores a 25 días o adelanto más de 5 días, mientras que la opsomenorrea son ciclos mayores a 35 días o retraso de más de 5 días. Esto es muy importante que lo conozcamos. Después de todo, el ciclo menstrual normal tiene una duración en promedio de 21 a 33 días. Su duración en flujo será aproximadamente de 3 a 7 días. Y en base a la cantidad de flujo, de volumen que va a salir, va a ser de 40 a 60 mililitros. Todo esto va a ser un ciclo regular. No importa si una paciente se pasa mientras esté en este rango, quiere decir que está normal. Si su duración en cambio es menor a 21 días, se considera un problema. Si su duración es mayor a 34 días, igualmente se considera un problema. Y todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo medir este volumen? Lo podemos medir a través de la copa menstrual o a través de toallas sanitarias. ¿Qué es la copa menstrual? La copa menstrual es un recipiente de silicona que se introduce en la vagina durante la menstruación, mientras que las toallas sanitarias básicamente son que cada toalla equivale a 10 mililitros y se hace un recuento de la cantidad de toallas que se utilizan. Lo normal es que se utilicen de 3 a 5 piezas al día normal. Entonces tenemos que en base en su clasificación de los trastornos menstruales, tenemos en las amenorreas como amenorrea primaria, secundaria y en parte a la oligomenorrea. En dismenorreas se dividirá en primaria y secundaria. En el sangrado uterino, aquí es importante que se hable si es abundante, intermenstrual, y si es intermenstrual, ¿qué es lo que está alterado? El volumen, la duración, la frecuencia, la regularidad y también los síndromes, como es el síndrome premenstrual. Bien, entonces empecemos a mencionar sobre la amenorrea y toda la importancia que esto tiene. La amenorrea es la ausencia de periodos menstruales, ¿sí? Y en cuanto a su clasificación, tenemos que es en primaria y secundaria. Si es en primaria, quiere decir que nunca ha existido un sangrado menstrual.
Esto se le llama amenorrea primaria. Si es amenorrea secundaria, son en periodos menstruales que cesan después de 90 días. Después de todo, es un estado normal antes de la pubertad, durante el embarazo y la lactancia, así como después de la administración continua de ciertos anticonceptivos orales combinados y después de la menopausia. Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos y factores. Su etiología puede ser por hipogonadismo hipergonadotrópico, en donde la hormona folículo estimulante y luteinizante se encuentran aumentadas. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Que las hormonas están trabajando de más, pero no funciona el ovario. En eugonadismo puede haber alteraciones anatómicas. Aquí que podemos encontrar agenesia en los conductos de Müller, el tabique vaginal, síndrome de ovario poliquístico, y si encontramos alteraciones anatómicas, es recomendable siempre utilizar un ultrasonido. También podemos encontrar hipogonadismo hipergonadotrópico, en donde aquí habrá una disminución entonces de las hormonas FSH y LH que se encuentren disminuidas, y esto a su vez estaremos observándolo en la clínica como una pubertad retrasada. Esto lo observaremos porque no hay presencia de caracteres sexuales secundarios. Y bueno, aquí les presento un flujograma. Entonces, en la exploración física nos tenemos que dar cuenta si existen características sexuales secundarias. Si sí o si no. En caso de que no haya características sexuales secundarias, se tiene que medir las hormonas FSH y LH. Tenemos que ver entonces en el examen, ¿se encuentran bajas o se encuentran altas? Si se encuentran bajas, encontraremos un hipogonadismo hipogonadotrópico. Si se encuentran altas, será hipogonadismo hipergonadotrópico. Es importante que también se haga un análisis del cariotipo. 46XY, 46XX, 46X. Podría ser aquí el más conocido de todos, que es el síndrome de Turner. Es una exploración física que tenemos que realizar. Pero en todo caso, esto es de que no existan características sexuales secundarias. Pero ¿qué pasa si sí? También tenemos que verificar, ¿hay presencia de útero? Si sí lo hay una obstrucción del flujo de salida. Hay que verificar si sí. Podremos encontrar un himen imperforado, tabique vaginal transverso. Si no, tenemos que evaluar igual que para amenorrea secundaria, que más adelante lo explicaremos. Y en caso de que no haya una presencia de útero, se tiene que hacer nuevamente un análisis de cariotipo, 46XY o 46XX. Encontraremos en 46XX una agenesia mulleriana y en 46XY el síndrome de inestabilidad de los andrógenos. Esto es muy importante que nos lo aprendamos y hasta cierto punto lógico. Muy bien, entonces ahora continuamos con amenorrea secundaria. Aquí la paciente ya menstruó, pero es muy importante que nos demos cuenta que hay una ausencia de la menstruación por un periodo mayor de 90 días, a lo que también podría equivaler a una ausencia de 3 ciclos menstruales en aquellas adolescentes con ciclos menstruales regulares previos de entre 21 y 45 días. Es muy importante que esto lo identifiquemos en una amenorrea secundaria. Aquí también es muy importante que mencionemos cuáles son las causas. Puede haber concentraciones normales o bajas de la hormona FSH. Aquí también es muy importante que hablemos sobre los trastornos de la alimentación y el estrés, que el ejercicio excesivo también es una de las causas de amenorrea secundaria que tenemos que identificar. Trastornos hipotalámicos inespecíficos, anovulación crónica, síndrome de ovarios poliquístico, es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Entre estas también hipotiroidismo, síndrome de Cushing, tumor hipofisiario, el síndrome de Sheehan, en donde habrá aquí una necrosis. Y uno muy importante aquí serán las alteraciones en cuanto a las concentraciones de prolactina, en un 13% como frecuencia. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, puesto que si está elevado bloquea la hormona folículo estimulante y la luteinizante, y entonces no hay menstruación. Aquí es muy importante entonces que verifiquemos, bueno, ¿ocurre un embarazo o no ocurre un embarazo? Para ello es muy importante que se realice una prueba de embarazo. Si esta prueba de embarazo sale negativa, se tiene que verificar la TSH y la prolactina. Si estas se encuentran ambas normales o se encuentran alteradas,
se tiene que seguir un protocolo. En caso de que ambas se encuentren normales, se tiene que hacer una prueba de provocación con progesterona. Aquí tenemos que ocupar el acetato de medroxiprogesterona. Entonces aquí se va a tener que elevar la progesterona, que provocará un pico, y se espera que la menstruación inicie al cuarto día de terminar este medicamento. Aquí podemos encontrar el medicamento, que será Provera de 10 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días. Aquí es muy importante también que verifiquemos cómo se encuentra la prolactina, si se encuentra normal o la TSH anormal. Ahora hablemos de las alteraciones de duración, que es la polimenorrea. La polimenorrea es la menstruación mayor a 8 días y la oligomenorrea es la menstruación menor de 3 días. Recuerden que ya les había puesto la duración que tenía que durar una menstruación. En caso de que no, pueden regresar y verificar que habíamos mencionado esta cantidad de días. En caso de una oligomenorrea es muy importante que verifiquemos el útero y la vía de salida. Verifiquemos cómo se encuentra, si se encuentra normal o anormal. En caso de que se encuentre anormal, tendremos que realizar exploración instrumental uterina, la prueba de prolactina, de FSH, de estrógenos y de progesterona. Y en todo caso, podremos hacer referencia a ginecología. Por otro lado, si esta se encuentra normal, tenemos que analizar la hormona gonadotropina coriónica y ver que si esta es positiva, será embarazo. Si esta es negativa, verifiquemos entonces qué ocurre aquí con la hormona FSH, si se encuentra baja o si se encuentra alta. Y a final de cuentas se realizará todo este flujograma. Recuerden que aquí es muy importante, aquí lo vamos a marcar. Recuerden que a final de cuentas es muy importante que verifiquemos qué tan alto se encuentra, ya que si está muy alto se encontrará una insuficiencia ovárica. Si se encuentra la prolactina en cuanto a rangos normales, podría estar ocurriendo una menorrea primaria en base a una anomalía neuroanatómica, o en todo caso una menorrea secundaria, un trastorno de alimentación o crónica. Todo esto a final de cuentas es muy importante que lo analicemos. Ahora hablaremos en base a sus alteraciones en cantidad. En cuanto a la hipermenorrea, aquí habrá un aumento considerable en la cantidad de sangrado habitual. Después de todo es el prefijo hiper, aumento. En cuanto a hipo, es la disminución considerable en la cantidad de sangrado habitual, que después de todo, como recordarán, se analiza en base a mililitros. ¿Y cómo está relacionado esto? Lo podemos relacionar en base a la cantidad de sangrado uterino que pueda tener la paciente. Si verificamos que esto es anormal, se tiene que analizar si está en presencia de embarazo. Si sí, entonces se tiene que ver en la guía de práctica clínica de aborto. Si no, se tiene que realizar entonces una prueba que es biometría hemática. Tenemos que buscar cómo se encuentra la hemoglobina. Si hay un sangrado, es normal que la hemoglobina se encuentre baja en base a la cantidad de sangrado. ¿Esto qué nos querrá decir? ¿Que habrá una hipermenorrea? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que analizar. Aquí, que este es el punto número 3, es muy importante que siempre, en caso de estas dudas de que haya anomalías en cuanto a la coagulación, en cuanto a la cantidad de sangrado, siempre se tiene que realizar un ultrasonido pélvico. Muy bien, ahora continuamos con el tema de dismenorrea. Aquí lo que analizaremos es que la dismenorrea es la aparición del dolor abdominal o pélvico inmediatamente antes de la menstruación, o en casos también que pueden ser documentados que sean coincidiendo con ella. Del 50 al 95% de las mujeres en edad reproductiva tienen un dolor con la menstruación. Del 14 al 52% causa frecuente de ausentismo escolar y de trabajo en mujeres jóvenes. Aquí es muy importante que también mencionemos su clasificación. Se dividirá en dismenorrea primaria o en dismenorrea secundaria. En dismenorrea primaria será en el 90% de las adolescentes lo experimentan, mientras que por otro lado, también es esencial cuando no se encuentra ninguna patología pélvica de origen orgánico. Pero por otro lado tenemos la dismenorrea secundaria, en donde aquí solo el 10% de los adolescentes lo experimenta. En estos casos encontramos ya patología orgánica que explica este dolor. Una de las principales causas es
la endometriosis. Aquí habrá endometrio ectópico, incluyendo el tejido endometrial. Aquí los síntomas será un dolor pélvico crónico, cíclico o acíclico. Su aparición comienza a más de 2 años después de la menarca, es decir, será en un proceso de iniciando la adolescencia. No responde algunas veces a los tratamientos con AINES y hormonales y empeora con el tiempo. Como características distintivas habrá hallazgos de lesiones endometriosis en la laparoscopía. Aquí donde encontraremos será en la laparoscopía. También es muy importante mencionar la enfermedad inflamatoria pélvica, donde su etiología es en base a una infección. Y las infecciones aquí es un punto también muy importante que más adelante iremos analizando. Los síntomas aquí será un dolor pélvico, un sangrado menstrual excesivo, irregular y también el flujo vaginal inusual. La aparición y su duración desde un inicio reciente de dolor pélvico. También puede ser crónico con infección prolongada no tratada. Y es muy importante que sus características distintivas aquí se realice un cultivo. En cuanto a la complicación de embarazo, es muy importante que también analicemos si es una etiología en base a un aborto espontáneo o un embarazo ectópico. En cuanto a los demás, viene siendo un dolor pélvico al igual que en las anteriores, es de aparición aguda y se tiene que realizar una ecografía pélvica. En cuanto a lesiones anatómicas como un himen hiperforado, adherencias intrauterinas, leomas y pólipos, puede ser de etiología en base a estas como congénita, inflamatoria o neoplásica en el caso de los pólipos. Los síntomas igual será un dolor cíclico pélvico en la aparición de la menarca y habrá hallazgos del examen físico en una ecografía pélvica. Aquí se encontrará en la resonancia magnética los tabiques. Y en cuanto al síndrome premenstrual es de una etiología desconocida. Los síntomas físicos y emocionales, que más adelante ya les estaré mencionando, y esto ocurre días antes de la menstruación. Aquí habrá una asociación de síntomas emocionales, del comportamiento y otro. Ok, ya hablamos entonces de la dismenorrea. Desde luego que aquí tiene que haber un tratamiento. Si el dolor persiste, que no cede con el tratamiento de primera elección, podríamos sospechar de una endometriosis. Por supuesto que se tiene que realizar una laparoscopía diagnóstica para guiar el tratamiento. Y en cuanto a su evaluación, es muy importante que hablemos entonces de su historia clínica ginecológica, una detallada anamnesis, un examen físico ginecológico. Esto a final de cuentas nos orientará a la toma de decisiones, tanto de un estudio como de un tratamiento. Aquí es muy importante que utilicemos como un buen inhibidor de la COX-1 y de la COX-2, un AINE, el ácido mefenámico, que viene en una presentación de 500 miligramos cada 8 horas de 3 a 4 días. Y podremos verlo aquí con el nombre de Ponstan. También puede utilizarse el Actron, que es básicamente ibuprofeno en una dosis de 600 miligramos. Ahora hablaremos del síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual inicia aproximadamente una semana antes del inicio de la menstruación, presentándose alteraciones aquí en el estado de ánimo. Desaparece a las 24-48 horas después del inicio de esta menstruación. Aquí el sangrado menstrual es muy importante que verifiquemos la aparición de ciertos síntomas, como puede ser la hinchazón del abdomen bajo, de las mamas, o ya sea también dolor en las mamas, inestabilidad emocional, las cefaleas, que es dolor en la cabeza, la fatiga, el acné. Aquí un punto muy importante que son los sofocos. Esto es algo que las mujeres refieren que llegan a sentir mucho, los sofocos, los escalofríos y la dificultad de concentración. Tenemos que verificar estos síntomas. Y por supuesto que es diferente hablar de un síndrome premenstrual que de un síndrome disfórico premenstrual, ya que a final de cuentas el síndrome disfórico premenstrual está relacionado más a un carácter psiquiátrico y repercute aquí en la actividad diaria, porque bien podemos tener un síndrome premenstrual que afecte todos estos estados de ánimo, pero no llega al punto de que ya nos afecte en nuestra vida cotidiana, que ya no nos permita hacer nuestras cosas. Esto es algo que sí, desde luego, ocasiona el síndrome disfórico premenstrual. En cuanto a su etiología, hasta cierto punto las causas aún continúan en estudio, pero pueden haber una serie de hormonas ováricas, el eje hipotálamo hipoficiario, suprarrenales o tiroides que puedan llegar a afectar desde un punto de vista secundario,
Puede haber aquí también incluso un factor central, es decir, del sistema nervioso central, en caso de que haya una disminución de neurotransmisores o una disfunción serotoninérgica. El mecanismo del síndrome premenstrual también es importante verificar la deficiencia de vitamina B12, si la paciente se encuentra en hipoglucemia, en una alergia hormonal endógena o en todo caso una hiperglucemia. En cuanto al tratamiento de este síndrome premenstrual, es muy importante que se lleven a cabo medidas de alimentación y medidas personales. Que en las medidas de alimentación hay una dieta que incluya alimentos con vitamina B12. En medidas personales que haya descanso y posibilidades de relajación emocional. También se recomienda que la paciente tenga actividades que le ayuden a relajarse. No sé, puede ser pintar, puede ser realizar alguna actividad recreativa que ella a final de cuentas haga que se sienta relajada. Por supuesto que también existen los antidepresivos, que se han demostrado que son eficaces como primera opción terapéutica, pero esto a final de cuentas será ya en casos muy particulares. Se recomienda que primero se realice el tratamiento en base a sus medidas de alimentación y a sus medidas personales. Y bueno, eso sería básicamente todo lo que analizaríamos sobre las alteraciones del ciclo menstrual. Espero que les haya gustado este video y espero que puedan seguir aprendiendo más cosas. Mucho gusto por haber escuchado esta presentación y nos vemos hasta la próxima.